El olor a azufre mojado se mete por mi nariz como si alguien me llenara los pulmones con humo de fósforo encendido. No viene del incensario ni de las velas gastadas frente al altar. Viene de afuera, del viento negro que entra por las ventanas rotas de esta iglesia agrietada en medio del pueblo minero. Mientras hablo, mientras escuchas mi voz, las campanas oxidadas se mueven solas, sin cuerda, y cada tañido parece un lamento atrapado bajo tierra. Soy el Padre Martín, exorcista de la diócesis, y esta noche estoy rodeado de niños febriles, madres de rodillas y hombres con las manos llenas de tierra, todos mirándome como si yo fuera capaz de devolver a la mina lo que salió de ella. Si en este momento sientes un ligero ardor en la garganta, como si el aire en tu cuarto se hubiera espesado, no es casualidad. Te voy a pedir algo, pero quiero que lo hagas sin romper este silencio que estamos compartiendo. Dale like a este video ahora mismo, suscríbete al canal y escribe en los comentarios tu país y tu ciudad. Quiero saber desde dónde estás escuchando mi relato, desde qué rincón del mundo estás respirando mientras yo recuerdo el olor de los pozos inundados, porque lo que voy a contarte no se quedó enterrado en este pueblo fantasma. A veces, cuando celebro misa en lugares muy lejos de aquí, vuelvo a sentir el mismo rastro de azufre detrás de alguien entre la multitud. Si decides quedarte hasta el final, no te prometo respuestas, ni milagros, ni finales tranquilos. Solo una confesión. La noche en que intenté expulsar a la mujer de la mina de este pueblo, y la noche en que descubrí que quizá nunca se fue. Tenía 12 años la primera vez que olí el azufre sin ver fuego. No era sacerdote todavía, ni siquiera monaguillo constante. Era solo un niño flaco que corría detrás de las mulas en el pueblo donde nací. Un lugar de cerros pelados y casas de adobe que temblaban cada vez que las explosiones retumbaban bajo tierra. Aquella tarde, mientras los hombres bajaban al turno de la noche, yo me quedé solo en la plaza, pateando una piedra, mirando cómo la luz se hundía detrás del socavón más viejo, el que todos llamaban el Pozo Muerto. El viento cambió de golpe y me trajo un olor agrio, espeso, como si alguien hubiera hervido huevos podridos debajo de la tierra mojada. Me tapé la nariz con la camiseta, pero el olor no se iba. Al contrario, parecía acercarse. Entonces escuché el chapoteo, como si alguien caminara arrastrando los pies dentro de agua muy pesada, barrosa. El Pozo Muerto estaba cercado con tablas carcomidas y señales de peligro que ya nadie leía, pero yo juraría que los sonidos venían de ahí. Di unos pasos, el corazón golpeándome en las costillas, y noté que el aire alrededor del pozo estaba más frío, como si el atardecer hubiera llegado solo a ese punto del pueblo. No vi fuego, ni humo, solo neblina baja y una sombra apoyada en el borde. Era la silueta de una mujer. No distinguía su rostro, apenas un vestido pegado al cuerpo, oscuro de tanta agua, chorreando hacia la tierra. El cabello le caía sobre la cara como una masa pesada, enmarañada, y se movía con un peso que ningún viento explicaría. Quise gritarle a alguien, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta cuando ella ladeó la cabeza, como si hubiera escuchado mis pensamientos, y el chapoteo de sus pasos se volvió más rápido. Una gota fría cayó en mi mejilla. Cuando la limpié con el dorso de la mano, era marrón, como agua de mina mezclada con algo más espeso. Entonces escuché la campana pequeña de la capilla repicar sola. Un sonido metálico, desesperado, que nunca antes había oído tan rápido. La mujer dejó de avanzar y se quedó de pie, con los pies descalzos medio hundidos en el barro, justo donde terminaban las sombras del pozo. Algo en mí, no sé si fue miedo o instinto, me obligó a hacer la señal de la cruz en el aire, torpe, mal hecha. En ese instante, la cabeza de la figura se alzó apenas, lo suficiente para que yo alcanzara a ver, entre los mechones de pelo pegados, el brillo pálido de 2 dientes descubiertos en una sonrisa que no era humana. Corrí hasta mi casa sintiendo que el olor a azufre me perseguía como un perro pegado a la espalda. No le conté nada a mi madre, ni a mi padre, ni al cura del pueblo. Me repetí que había sido la neblina, el cansancio, la imaginación de un niño que oía demasiadas leyendas de los mineros. Durante años logré convencerme de eso, hasta que, ya de adulto, ordenado sacerdote y llamado como exorcista a este mismo pueblo, vi a una niña de 8 años llegar a la iglesia empapada, con la piel enrojecida como quemada por dentro, y sonriendo con la misma mueca que aquella mujer del Pozo Muerto. Volví a aquel pueblo muchos años después,
no como el niño que corría detrás de las mulas, sino como el padre Martín, con una cruz de metal al cuello y demasiadas noches en vela a cuestas. El camino de terracería era casi el mismo, polvo fino entrando por las rendijas del coche, cerros pelados y, a lo lejos, el caserío encogido alrededor de la antigua parroquia. Lo que había cambiado era el silencio. Antes, incluso en la pobreza, se oían martillazos, risas, radios viejos. Ahora, a medida que nos acercábamos, el motor parecía un intruso en un lugar que prefería estar muerto. El vicario que me pidió ayuda conducía apretando el volante como si manejar por esos últimos kilómetros fuese ya una forma de penitencia. «No tenemos médicos suficientes», murmuró sin mirarme. «Pero esto no es solo enfermedad». Me habló de niños con fiebre persistente, pesadillas en las que despertaban mojados, como si los hubieran sumergido en agua helada, de madres que encontraban huellas de barro en los pisos de las casas, aunque nadie hubiera salido durante la noche. Mientras describía los síntomas, un olor tenue, conocido, empezó a colarse por la ventana entreabierta, azufre diluido en humedad vieja. Al bajar frente a la parroquia, la escena parecía una fotografía deslavada de mi infancia. Las mismas piedras en el atrio, las mismas paredes descascaradas, la torre inclinada como si cargara con todos los pecados del pueblo. Pero ahora había colchones tirados dentro del templo, cuerpos pequeños envueltos en cobijas, alineados frente al altar. Las madres se levantaron al verme. No gritaron, no lloraron, solo me miraron con esos ojos hinchados de quien ya gastó todas las lágrimas. Sentí el peso de cada mirada instalarse en mi nuca como manos invisibles empujándome hacia adelante. Caminé entre los niños murmurando una oración que sonaba mecánica en mis labios. Algunos dormían con la respiración pesada, otros se movían inquietos, como si algo les acariciara la piel desde dentro. Una niña de trenzas despeinadas abrió los ojos justo cuando pasé a su lado. Sus pupilas estaban perfectamente negras, dilatadas, como si se hubiera quedado atrapada en la penumbra. Me sostuvo la mirada con una calma que no era infantil, y por un instante, el olor a azufre se hizo más fuerte, clavándose en mi garganta. Quise tragar saliva, pero mi boca estaba seca. «Padre, ella es Lucerito», susurró la madre a mis espaldas. Fue la primera en enfermarse, y la única que se ríe. No entendí hasta que la niña ladeó apenas la cabeza, con un movimiento lento, y sus labios se abrieron en una sonrisa torcida. Era imposible que recordara con precisión aquel gesto de tantos años atrás, pero mi cuerpo sí lo reconoció. La misma sonrisa húmeda que vi en la mujer del pozo muerto, escondida entre mechones de cabello. Un escalofrío me recorrió la espalda, no por la imagen en sí, sino porque, por un segundo, juré escuchar el chapoteo de agua espesa bajo el piso de la iglesia. Pedí que desalojaran el templo de todo aquel que no fuera familia directa de los niños. No porque creyera que el mal necesitara espacio para actuar, sino porque temía que el pánico se propagara como pólvora en un lugar donde la fe ya era apenas una brasa. Las puertas de madera se cerraron con un gemido largo, y el interior quedó iluminado solo por las velas frente al altar y algunos rayos de luz filtrándose por los vitrales rotos. El aire estaba cargado, denso, un poco más frío que afuera, como si la iglesia respirara por sí misma. Me arrodillé frente al sagrario, intentando ordenar mis pensamientos. Me habían entrenado para descartar primero las causas naturales, infecciones, contaminación del agua, histeria colectiva. Pero el recuerdo de la mujer de barro en el pozo volvía como un eco cada vez que cerraba los ojos. No le conté eso al vicario. Si un exorcista empieza a mezclar recuerdos de infancia con diagnósticos espirituales, corre el riesgo de perder tanto la credibilidad como la cordura. Aún así, mis manos sudaban al tocar el metal frío del cáliz, y algo dentro de mí susurraba que ya había llegado tarde. Comencé con oraciones simples, rociando agua bendita sobre los niños uno por uno. Al contacto con las gotas, la mayoría apenas se removía, murmurando algo incomprensible entre sueños febriles. Cuando fue el turno de Lucerito, sin embargo, el agua no alcanzó a tocar su piel. Las gotas se detuvieron a centímetros de su frente, vibrando en el aire como si hubieran chocado contra una superficie invisible, y luego cayeron al costado, mojando la almohada. Nadie más pareció notar el fenómeno.
pero yo sentí como mi estómago se contraía, como si acabara de tragar una piedra. ¿La has llevado al médico?, pregunté, esforzándome por mantener la voz neutra. La madre asintió. Dicen que no tiene nada, que tal vez sea estrés, que tal vez sueñe mucho. Pero yo la escucho hablar, padre. Habla con alguien cuando cree que estoy dormida. Dice que la señora la llama desde abajo. Esa frase se quedó flotando entre nosotros como un insecto insistente. Desde abajo. En un pueblo construido sobre galerías inundadas y tiros de mina olvidados, esa dirección tenía un peso distinto. Bajé la mirada hacia los pies de la niña. Estaban limpios, pero alrededor de la cama se dibujaba un cerco irregular de manchas oscuras, como si alguien hubiera pisado barro y luego se hubiera borrado a sí mismo. Esa noche me quedé a dormir en la sacristía, aunque dormir fue solo una palabra generosa. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el mismo sonido. Pasos arrastrados sobre agua espesa, resonando bajo el piso de piedra, moviéndose de un lado a otro del templo. A veces se detenían justo bajo la pared que daba hacia el viejo camino del Pozo Muerto. Otras veces los sentía alinearse bajo las camas de los niños. Y en uno de esos momentos en que el cansancio me venció a medias, escuché, claramente, la voz de una mujer susurrar mi nombre, no desde el sueño, sino desde algún punto entre las grietas del suelo. Martín, ya aprendiste a rezar, pero sigues sin saber cómo salir de aquí. Al amanecer, el pueblo parecía aún más desierto que la noche anterior. Una neblina baja se arrastraba por las calles de tierra, pegándose a las fachadas descascaradas como si quisiera borrarlas. Salí de la parroquia con la sotana todavía impregnada de cera y humo, pero lo que dominaba el aire era otra cosa. Ese rastro agrio de azufre mezclado con humedad vieja. El vicario me esperaba en el atrio, con los ojos enrojecidos. Dicen que todo empezó cerca del pozo, murmuró sin preámbulos. No tuvo que especificar cuál. Mi memoria completó la frase con facilidad. El Pozo Muerto. Caminamos en silencio hacia las afueras del pueblo. Cada paso levantaba un poco de polvo que se pegaba a los zapatos, formando una costra. A medida que nos alejábamos de las pocas casas habitadas, el viento se volvía más frío y la neblina más espesa. Miré hacia atrás una vez. A esa distancia la parroquia se veía como una maqueta abandonada sobre la ladera, rodeada de cerros huecos. Los niños juegan aquí, dijo el vicario, señalando un claro donde la tierra estaba removida, como si alguien hubiera excavado con las manos. Entre la hierba rala, distinguí pequeños juguetes de plástico, carritos, una muñeca sin cabeza, todos manchados de barro oscuro. Más allá del claro, el terreno descendía abruptamente. Allí estaba, un círculo de tablas viejas rodeando una boca negra en el suelo, apenas protegida por un cerco de alambre oxidado. El letrero de peligro colgaba de una esquina, balanceándose sin viento. El Pozo Muerto parecía más pequeño de lo que recordaba, pero su presencia había crecido. Se sentía como una herida abierta en medio de la nada. Me acerqué hasta el límite del alambre. No se veía agua, apenas una oscuridad densa que no reflejaba la luz del día. Y, de nuevo, ese olor. Me incliné un poco, sosteniendo el alambre con una mano, y recé en silencio, más para mí que para cualquiera que pudiera estar escuchando. Fue entonces cuando lo oí, un goteo lento, regular, como de agua cayendo desde muy alto hacia una superficie viscosa. No era imaginario. El vicario también se tensó. ¿Lo escucha?, preguntó, tratando de sonar tranquilo. Asentí, tragando en seco. Junto con el goteo, llegó un sonido más sutil, casi como respiración contenida. El eco lejano de algo que se movía despacio en la profundidad. No deberíamos estar aquí mucho tiempo, continuó el vicario. Los viejos del pueblo dicen que cuando uno se queda callado junto al pozo, ella escucha mejor. Él dijo ella, sin darse cuenta, como si el pronombre se le hubiera escapado. ¿Quién?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. La mujer de la mina, murmuró. Dicen que era esposa de un capataz, o amante de algún ingeniero extranjero, nadie sabe. Murió encerrada abajo, en una inundación, y nunca encontraron su cuerpo. Algunos aseguran que juró que subiría por sus propios pies. Cada palabra parecía caer dentro del pozo más que en mis oídos. Un viento repentino nos golpeó, levantando polvo y neblina al mismo tiempo.
Sentí algo frío rozarme la oreja, como dedos mojados, y retrocedí un paso sin darme cuenta. En ese mismo instante, el goteo cesó. El silencio que siguió no fue normal. Era un silencio pesado, lleno, como si el propio aire estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando oímos una risa. Baja, distante, pero claramente una risa de mujer. No venía del pueblo, ni de ninguna casa. Subía, estrangulada, desde la oscuridad del pozo. Retrocedí, llevándome al vicario casi a rastras. No hablé hasta que estuvimos de nuevo en el camino de regreso, con la parroquia ya a la vista. Esto no es solo un lugar maldito por la historia de la mina, dije finalmente. Alguien, de algún modo, le abrió camino para subir. El vicario frunció el ceño. ¿Se refiere a brujería? Negué con la cabeza. No necesariamente. A veces basta con pronunciar un nombre demasiadas veces, con invocarla con miedo. Los niños, los chismes. El mal se alimenta de atención. Mientras hablaba, pensaba en Lucerito murmurando con alguien desde abajo. Esa tarde reunía a algunos de los habitantes más viejos en el interior de la parroquia. Llegaron con sombreros gastados entre las manos, cabellos blancos y miradas que evitaban cruzarse conmigo. Les pregunté cuándo fue la última vez que oyeron de la mujer de la mina. Se miraron entre sí, incómodos, hasta que una anciana de espalda encorvada carraspeó. «Nunca dejó de oírse, padre», dijo, «solo que dejamos de hablar de ella en voz alta». Pero desde que los niños empezaron a jugar cerca del pozo, volvió a reír más seguido. Su voz temblaba, pero no era por la edad, era por la memoria. Otro hombre, con las manos manchadas de tierra incluso un domingo, intervino. «Yo la vi hace 2 meses, padre. Pensé que eran cosas de mi cabeza por el mezcal, pero estaba parada en la calle que baja al panteón, empapada, chorreando barro. No caminaba, se deslizaba, como si todavía estuviera bajo el agua. Cuando hice la señal de la cruz, se detuvo y se volvió hacia mí, y se escuchó como si alguien golpeara las paredes de la mina por dentro. Luego desapareció en la esquina. Nadie lo contradijo. Alguno murmuró una oración entre dientes. Esa noche decidí que el exorcismo no sería solo sobre los niños, sino sobre el pueblo entero. Preparé agua bendita, velas, sal exorcizada y el ritual mayor, aún sabiendo que quizás mis superiores no aprobarían la magnitud de lo que pensaba hacer. Mientras revisaba el misal, un golpe seco resonó en la puerta lateral de la parroquia, como si alguien hubiera arrojado algo pesado contra la madera. Me acerqué con cautela, el corazón marcando cada paso. Al abrir, no había nadie, solo el eco del golpe, expandiéndose por la calle vacía, y una marca húmeda en el piso. La forma de un pie descalzo, delgado, cubierto de barro oscuro, apuntando hacia el interior de la iglesia. El tercer día en el pueblo amaneció pesado, como si el cielo hubiera decidido quedarse más cerca del suelo. Las nubes bajas parecían tocar la punta de la torre de la iglesia, y la campana, incluso en silencio, rechinaba con cada ráfaga de viento. Dentro del templo, preparé todo para el ritual. Velas alineadas alrededor de los colchones de los niños, cuencos con agua bendita, una cruz mayor sobre el altar. Mientras encendía la última vela, sentí detrás de mí el crujido discreto de un banco arrastrándose. Pensé que era el vicario, pero cuando me giré, vi una figura mucho más pequeña. Era una mujer anciana, tan delgada que parecía hecha de palitos, con un rebozo oscuro cubriéndole la mitad del rostro. Caminaba con pasos cortos, arrastrando los pies, pero sus ojos se mantenían fijos en mí, con una lucidez incómoda. «Padre Martín», dijo sin preguntarme si yo era quien pensaba. «Usted no me conoce, pero yo sí lo conozco desde que era niño». Me quedé inmóvil un instante, el fósforo encendido quemándome los dedos hasta que lo apagué por reflejo. No recordaba su rostro, pero había algo familiar en su voz, un eco de las historias que escuchaba detrás de las paredes cuando era pequeño. Se sentó en el primer banco, sin pedir permiso, y miró a las niñas y los niños dormidos. «Van a hacer el exorcismo hoy, ¿verdad?», preguntó. Asentí. «No será suficiente si no sabe con quién trata». Su frase no sonó como una advertencia, sino como una constatación. Me acerqué, todavía con la cruz en la mano. «Entonces cuénteme», respondí. «Necesito saber qué es lo que ustedes han cargado en silencio tantos años».
Ella suspiró, un sonido áspero que pareció salir tanto de los pulmones como de un lugar mucho más profundo. Cuando la mina todavía daba trabajo para todos, comenzó. Yo era muchacha en la cocina de los ingenieros. Había un hombre, don Julián, capataz, casado, temido. Y estaba ella, Rosaura. No era bruja, no al principio. Era solo una mujer joven, muy bonita, que había llegado de otro pueblo. Lavaba ropa para todos en el arroyo. Don Julián la quiso para él, pero Rosaura ya tenía un novio entre los mineros. Eso al capataz no le gustó. Sus dedos nudosos apretaban el rebozo con fuerza mientras hablaba, como si temiera que alguien pudiera escuchar desde fuera de la iglesia. Una noche, después de una explosión que salió mal, dijeron que faltaban hombres en el conteo. Continuó. Culparon al novio de Rosaura. Dijeron que había estado borracho, que había fallado en advertir a tiempo. Lo bajaron al turno más peligroso como castigo. Nadie volvió a verlo. Días después, Rosaura empezó a ir al pozo muerto. Ya no lavaba ropa. Se quedaba parada al borde, murmurando cosas que nadie entendía. Algunos decían que hablaba con los que habían quedado atrapados abajo, otros que maldecía el pueblo entero. La anciana hizo una pausa. El templo estaba tan silencioso que podía oírse la respiración irregular de los niños. Afuera, el viento golpeaba las ventanas con un ritmo que casi parecía un código. Una madrugada, siguió. Las campanas se echaron a sonar solas. Los hombres salieron con linternas y la encontraron ahí, al filo del pozo, con el vestido empapado. Parecía haber salido de dentro de la tierra. Tenía barro hasta en la boca. Dicen que se reía, padre, que se reía mientras el agua seguía escurriendo de su cuerpo. Nadie se atrevió a tocarla. El patrón quiso encerrarla, pero no alcanzó. Completé, casi sin querer. La anciana asintió lentamente. Al otro día estaba desaparecida. Solo quedaban sus huellas de pies descalzos, marcadas en el suelo alrededor del pozo. Desde entonces, cada vez que alguien se acercaba demasiado, oía su risa, o sentía como si algo lo agarrara desde abajo. Algunos niños desaparecieron jugando por aquí, hace décadas. Por eso taparon la boca con tablas. Por eso dejamos de hablar de ella. Pero las cosas que se entierran con miedo no se mueren, padre. Solo esperan. Me contuve para no mirar hacia el piso justo debajo de mí. El recuerdo de mi propio encuentro, de niño, con aquella figura recortada contra la oscuridad del pozo, regresó entero, con el olor a azufre y el chapoteo pesado. ¿Por qué me dice que me conoce desde niño?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Ella me miró con una atención que me hizo sentir más joven, pequeño otra vez. Porque usted fue el primero que ella miró hacia arriba, después de muchos años, respondió. Yo lo vi corriendo por la plaza con los ojos muy abiertos, el día en que la campana se volvió loca. Usted la vio, y ella lo vio a usted. A veces los lazos se hacen así, sin querer. Un murmullo suave nos interrumpió. Venía del lado de los colchones. Lucerito se había incorporado hasta quedar sentada, los ojos abiertos, fijos en nosotros. No parecía realmente despierta, pero tampoco dormida. Su boca se movía sin emitir sonidos, como si masticara agua. De repente, olió intensamente a barro mojado dentro de la iglesia. La anciana se persignó con rapidez. Ella ya está aquí, susurró. No puede perder más tiempo, padre. Lo único que le gusta más que el pozo es el agua que trae consigo en los cuerpos de los niños. Me levanté con torpeza, el corazón acelerado, y empecé a disponer los elementos del ritual mayor alrededor de Lucerito. Mientras abría el misal por las páginas marcadas, sentí que el templo se estrechaba, como si las paredes se acercaran unos centímetros con cada respiración. La anciana se quedó en el primer banco, rezando en voz baja, pero sus ojos no se apartaban de la niña. Cuando pronuncié las primeras palabras del rito, una gota fría cayó en mi frente y se deslizó hasta la ceja. Levanté la vista. El techo estaba seco. Otra gota, esta vez en el dorso de mi mano. Marrón, espesa. El sonido del goteo empezó a llenar la iglesia, poco a poco, como si el pozo entero estuviera ahora encima de nosotros. Cuando el sol empezó a caer detrás de los cerros, la iglesia ya no era un refugio, sino una presa a punto de reventar.
Las velas encendidas alrededor de los niños proyectaban sombras largas que se estiraban por el piso de piedra, deformando sus cuerpos pequeños en figuras alargadas, casi adultas. El goteo que había comenzado en el techo invisible continuaba, irregular, a veces fuerte, a veces tan discreto que yo necesitaba contener la respiración para asegurarme de que seguía ahí. Cada gota que caía parecía una cuenta regresiva que no podía ver, pero sentía en los huesos. Decidimos, el vicario y yo, que esa sería la noche del ritual mayor. No podíamos esperar más. 2 niños más habían empezado a presentar fiebre e insomnio, murmurando frases sobre una señora que canta bajo la tierra. Las madres se acomodaron en los bancos laterales, con rosarios entrelazados en los dedos, mientras yo trazaba con sal exorcizada un círculo amplio alrededor de los colchones. La anciana del rebozo se quedó junto al portal lateral, como guardando la frontera entre la calle y el templo. «Si ella quiere entrar, tendrá que pisar esto primero», dijo, dejando caer una línea de sal más gruesa en el umbral. Me coloqué junto a la cabeza de Lucerito, que seguía con los ojos abiertos, fijos en un punto del techo que ninguno de nosotros podía ver. Su respiración era tan lenta que a veces temía que se hubiera detenido. Comencé con las letanías, mi voz rebotando en las paredes, mezclándose con el murmullo de las madres. El aire se fue enfriando poco a poco, como si alguien hubiera abierto una puerta a un sótano lleno de agua helada. El goteo sobre nosotros se hizo más rápido, pero ninguna mancha aparecía en las piedras. Era como si el agua estuviera cayendo desde un lugar que no pertenecía a ese techo. A la mitad de la primera parte del ritual, Lucerito habló. No fue un grito, ni un ronquido, ni un balbuceo infantil. Fue una frase clara, articulada, pronunciada con una voz que no era la suya. «Otra vez tú, niño de la plaza». No hubo tiempo para racionalizar. Mi mano apretó el crucifijo con tanta fuerza que el metal helado pareció fundirse con la piel. No dijo padre, no dijo sacerdote, dijo niño. Y en ese instante, como si alguien rasgara una cortina en mi mente, me vi de nuevo delante del pozo muerto, pequeño, con el olor a azufre quemándome las narinas. «En el nombre de Jesucristo, ¿quién habla a través de esta niña?», pregunté, intentando mantener el tono ritual, aunque mis entrañas gritaban para huir. La boca de Lucerito se curvó en una sonrisa lenta, y su cuello crujió levemente al inclinar la cabeza hacia un lado. «Pensé que nunca bajarías», respondió la voz, arrastrando las sílabas como si estuvieran cubiertas de lodo. «Te esperé tantos años en la orilla, pero te fuiste corriendo. Así que tuve que subir yo». La frase cayó sobre el templo como un cubo de agua helada. Algunas de las madres empezaron a llorar en silencio. El vicario apretó el libro con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Continué el ritual, elevando la cruz delante del rostro de la niña. A cada invocación, el goteo en el techo se convertía casi en un aguacero, aunque nada nos mojaba directamente. Podía oír el agua golpeando, acumulándose en algún lugar por encima o por debajo de nosotros, como si la propia iglesia se estuviera llenando por dentro. En cierto momento, la luz de las velas vaciló y bajó, no como cuando falta oxígeno, sino como si algo pasara delante de ellas, en círculo, rodeándonos. «No eres bienvenida en este lugar», proclamé, con una firmeza que costó todas las oraciones que había aprendido. «Este pueblo ya no te pertenece. Vuelve al lugar de donde viniste». Lucerito rió, una risa burbujeante, como si saliera de una garganta llena de agua. «Este pueblo se construyó sobre mi casa», respondió la voz. «Ustedes cavaron en mi pecho, robaron de mis manos, encendieron fuego en mis pulmones. ¿Y ahora quieren que me vaya?». El eco deformó sus palabras, de modo que pecho sonó también como pozo, y no supe si era un juego de mi mente o parte de la burla. En medio de la oración siguiente, un sonido distinto cortó el goteo, un crujido profundo, grave, como si una de las vigas más antiguas estuviera cediendo. Las madres se sobresaltaron. Algunas se levantaron instintivamente, listas para correr. «Nadie sale», dije, quizá más duro de lo que pretendía. «Si abrimos las puertas ahora, no sabremos qué se queda dentro y qué sale». En ese momento, un chorro de agua invisible pareció atravesar el pasillo central. Sentimos la ropa pegarse al cuerpo por un breve segundo,
como si una ola nos hubiera alcanzado, y luego todo volvió a secarse. En el piso, sin embargo, comenzaron a formarse pequeñas huellas de barro que iban desde la puerta lateral hasta el círculo de sal alrededor de los niños. Las huellas eran nítidas, pies descalzos, estrechos, de adulto, pero extrañamente alargados, como si los dedos se hubieran fundido con el lodo. Se detenían exactamente en el borde del círculo y no lo cruzaban. La línea de sal chisporroteó, como si algo caliente la hubiera tocado, y exhaló un olor fuerte, denso, de azufre puro. Lucerito arqueó la espalda. Los ojos rodaron hacia arriba hasta mostrar solo el blanco, y un ronco cavernoso salió de su pecho pequeño. Por un instante temí que sus huesos se quebraran, pero el cuerpo simplemente se mantuvo en esa posición imposible, atrapado entre el dolor y la risa. Continué el exorcismo como me habían enseñado, pero con la sensación clara de que no era yo quien llevaba el ritmo, sino esa cosa que había aprendido a subir desde la mina. En cierto punto, cuando invoqué a Cristo como luz sobre las aguas, un grito agudo rasgó la garganta de Lucerito, y el goteo cesó de repente. Silencio. Las velas volvieron a brillar con intensidad normal. Las huellas de barro empezaron a secarse delante de nuestros ojos, convirtiéndose en simples manchas deformes. Por algunos segundos pensé que había funcionado, hasta que Lucerito cayó blanda sobre el colchón, respirando de forma regular, y la voz que oí no vino de ella, ni de nadie dentro de la iglesia, sino de mucho más lejos, como si surgiera de las galerías bajo todo el pueblo. No he terminado contigo, niño de la plaza. Solo estoy aprendiendo a caminar más lejos. Dejé el pueblo minero pocas semanas después del ritual. Los niños mejoraron lo suficiente para que los médicos volvieran a hablar de infecciones y coincidencias. Lucerito despertó sin recordar casi nada, diciendo únicamente que había soñado con lluvia dentro de la iglesia. Los adultos, en cambio, empezaron a evitar el camino del pozo muerto con una disciplina casi religiosa. Yo también quería creer que todo había terminado allí, enterrado bajo metros de tierra, madera y agua negra. Pero cada vez que abría el misal para preparar una misa, sentía el leve cosquilleo en la nuca de quien sabe que ha sido observado durante demasiado tiempo. Los años siguientes fueron un desfile de parroquias y encargos. Me trasladaron a la ciudad, donde los exorcismos parecían más sutiles. Habitaciones con crucifijos al revés, jóvenes obsesionados con juegos que abrían portales, gente que confundía enfermedad mental con posesión y posesión con teatro. La rutina y el ruido de la metrópoli hicieron que el pueblo minero se fuera transformando en un recuerdo distante, casi una pesadilla que ya no dolía tanto. Hasta que un día, en una mañana de domingo como cualquier otra, el olor volvió. La iglesia de la ciudad era amplia, blanca, con vitrales de colores y bancos siempre llenos en la misa de las 11. Yo ya estaba en el altar, leyendo el Evangelio, cuando algo cortó el aroma familiar de incienso y flores artificiales. Una nota ácida, que quemaba discretamente la garganta. Dudé a mitad de una frase, tragando en seco. Podría haber sido gas, un fallo en el sistema eléctrico, cualquier cosa, pero mi cuerpo respondió antes que mi razón. Una punzada helada recorrió mi columna, exactamente como en la noche del ritual en el pueblo. Levanté la vista y vi la nave central, llena de rostros atentos. Menos uno. Era una mujer de pie en medio de la multitud, cerca de la columna izquierda. No se movía, no cantaba, no respondía a las respuestas de la misa. Vestía ropa común, una blusa clara y una falda oscura, el cabello recogido en un moño descuidado, pero alrededor de sus pies, el mármol pulido parecía más opaco, como si alguien lo hubiera pisado con zapatos embarrados. Nadie a su lado parecía notar nada. Yo sí. A cada palabra que pronunciaba, ella levantaba apenas la cabeza, como si midiera el peso de mi voz. Igual que Lucerito en aquel colchón rodeado de velas. Seguí la liturgia casi en automático, los labios moviéndose sobre fórmulas que conocía de memoria, mientras mi mente retrocedía años atrás, al círculo de sal y al goteo invisible sobre nuestras cabezas. Cuando llegó el momento de la paz, la asamblea empezó a moverse, a estrechar manos, a intercambiar sonrisas rápidas. La mujer siguió inmóvil. Un hombre a su lado intentó tocarle el hombro, pero retiró la mano antes del contacto.
como si algo lo hubiera hecho desistir sin saber por qué. Ella entonces giró el rostro levemente hacia un lado y, por un instante, la vi de perfil, la piel demasiado pálida, como la de alguien que pasó mucho tiempo en el agua, y una expresión vacía, ausente. En el momento de la comunión, bajé del altar con la patena en las manos. Los fieles se acercaban en fila, uno tras otro, en una coreografía antigua. Cuando llegó su turno, el olor a azufre se volvió tan denso que tuve que contener el reflejo de toser. Ella levantó los ojos hacia mí, y el mundo alrededor pareció encogerse, como si solo existiéramos los dos durante ese segundo. En sus ojos había algo turbio, un brillo húmedo que me recordó de inmediato al agua estancada en las galerías de la mina. «El cuerpo de Cristo», murmuré extendiendo la hostia. Ella no abrió la boca. En lugar de eso, inclinó la cabeza hacia un lado, como Lucerito, como la figura en el pozo muerto, y una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. No era irónica ni abiertamente amenazadora, era una sonrisa de reconocimiento. «Niño de la plaza», murmuró, tan bajo que solo yo pude oírlo. Nadie detrás de ella pareció notar que la fila se había detenido. La sangre desapareció de mis manos por un momento, y la hostia tembló entre mis dedos. Podría haber sido pareidolia auditiva, una coincidencia, un delirio alimentado por el miedo antiguo, pero el olor a azufre confirmó que no era solo memoria. Reaccioné como me enseñaron a reaccionar. Coloqué la hostia en su lengua cuando por fin la abrió, tracé discretamente la señal de la cruz en su frente con el pulgar, y susurré una bendición un poco más larga de lo normal. Ella cerró los ojos, tragó, y por un instante creí ver una gota de agua resbalar desde la comisura de sus labios, aunque su rostro estaba completamente seco. Al apartarse, el olor fuerte empezó a disiparse, sustituido de nuevo por el incienso común. Aún así, conseguí seguir la fila hasta el final con la sensación de haber pisado un terreno demasiado familiar. Después de la misa, me quedé en el confesionario durante horas, atendiendo a personas que nada tenían que ver con minas, pozos o brujas. Nadie con olor a azufre entró allí. La mujer no regresó, o si lo hizo, no se identificó. Cuando la tarde ya caía y el templo estaba casi vacío, salí para cerrar las puertas laterales. El suelo de mármol brillaba bajo la luz que entraba oblicua por los vitrales. Solo un detalle desentonaba. Cerca de la columna izquierda, justo en el lugar donde la mujer había estado de pie, había una marca difusa, un círculo irregular de manchas más oscuras, como si alguien hubiera pisado allí con los pies mojados en algo que no era agua limpia. Podría haber pedido las grabaciones de las cámaras de seguridad, buscado su rostro entre las imágenes, avisado al obispo, redactado un informe minucioso. En lugar de eso, hice lo que un exorcista a veces aprende a hacer para poder seguir respirando. Cerré las puertas, apagué las luces y me senté solo en la última fila, dejando que el silencio del templo me rodeara. El olor a azufre ya no estaba, pero una humedad leve parecía subir desde el piso, como si, bajo toda la ciudad, hubiera otro pueblo minero, otro pozo muerto, otra mujer esperando el momento de subir. Recé, no pidiendo que desapareciera, sino que se me permitiera reconocerla cada vez que volviera, porque lo peor no es ser perseguido por el mal que un día enfrentaste. Es no darte cuenta cuando vuelve a estar de pie, en silencio, a tu lado, respirando el mismo aire que tú. Cuando pienso en todo esto, no lo hago desde la seguridad de un despacho lleno de libros, sino desde la misma banca donde te imagino ahora, escuchando mi voz en la penumbra de tu cuarto, de tu sala, de tu coche. No volví al pueblo minero después de aquella temporada. La diócesis decidió que era mejor dejar las cosas como estaban, y los informes oficiales hablaron de enfermedades propias de la región y prácticas supersticiosas ya superadas. Lucerito creció, según me dijeron, se fue a estudiar a otra ciudad. A veces me pregunto si alguna vez, al cruzar una calle, mojada después de la lluvia, ha sentido el impulso irracional de evitar un charco sin saber por qué. Yo mismo evito los charcos sin pensarlo, como si cada reflejo oscuro en el suelo pudiera esconder un rostro que conozco demasiado bien. No volví a ver a la mujer de la misa con certeza absoluta. En algunas iglesias, pueblos o ciudades por donde paso, un leve olor a azufre corta el aire durante unos segundos y luego desaparece,
como si alguien hubiera apagado un fósforo debajo de la tierra. Ha ocurrido en lugares donde nunca hubo mina ni pozo, en edificios tan nuevos que todavía huelen a pintura fresca. En esos momentos recuerdo lo que dijo la vieja del rebozo, que las cosas enterradas con miedo no mueren, solo esperan. Tal vez Rosaura, si ese nombre aún la define, haya aprendido a caminar por otros túneles, acentos y calles, usando el agua estancada de cualquier ciudad como atajo para volver a la superficie. Tal vez pienses que todo esto no es más que la culpa de un exorcista que falló en cortar un lazo a tiempo, o la obsesión de un niño que nunca dejó atrás el pozo muerto de su pueblo. No voy a convencerte de lo contrario. Lo único que sé es que, en algunas misas, cuando la iglesia está llena y el murmullo de la gente parece un río contenido, de pronto se hace un pequeño silencio entre dos cantos, algo imperceptible para la mayoría. En ese respiro, si presto mucha atención, alcanzo a oír un goteo distante y un chapoteo lento, como de pasos arrastrándose bajo el piso. Y a veces, entre toda la gente que se acerca a comulgar, hay alguien que no canta, no reza, no sonríe, pero huele levemente a azufre mojado. Si ahora mismo, donde estás, percibes un olor extraño en el aire o escuchas un pequeño eco de agua donde no debería haberla, no te asustes. Puede que sea solo memoria, o puede que sea la señal de que, de algún modo, el camino entre tu suelo y mi viejo pozo muerto nunca se ha cerrado del todo.